por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña... Ay, estoy súper contenta en nuestro programa 164. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles como siempre. Yo soy Raúl Un Sanz. servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego, como siempre, les hacemos la invitación para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos en nuestros canales de YouTube, en todas las multiplataformas. Y recordarles que todos los miércoles salimos con una nueva emisión a través de Código Libre en punto de las 9 de la noche. Y también síganos a través de Radio Anáhuac. Como que se escucha a lo lejos una canción de Frank Sinatra. Nos volvemos a ir de viaje. Ya sabemos que a Ceci le gusta viajar y además le gusta hacer conteo de todo. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿qué canción se escuchará a lo lejos? Hijo, yo quisiera cantártela, pero creo que por salud mental no lo vamos a hacer. Gracias. Pero sí. No, es cierto. Vámonos, no. Bueno, nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir al norte del globo terráqueo, nos vamos a ir a la Gran Manzana, nos vamos a ir a la Urbe de Hierro, nos vamos a ir a Manhattan, nos vamos a ir a Nueva York. Nueva York es un gran pretexto literario. Creo que ha sido personaje, ha sido escenario, ha sido casa de grandes escritores y ha sido también un alelo de muchos escritores que aspiran a ir para allá, porque en Nueva York hay como muchos ingredientes muy interesantes, a veces muy romantizados, a veces también muy criticados, pero en Nueva York es en donde existen más talleres de creación literaria y de donde han surgido muchísimos de los escritores actuales, de los grandes escritores de muchos premios Nobel que se han ido a escribir para allá, pero además no necesita ser premio Nobel, también de muchos extranjeros que se van para allá, de muchos nacionales que están allá, y pues padrísimo, vamos a hablar de Nueva York. Vamos a hablar de Nueva York. Te faltó decir dentro de los apodos que tiene The City, la ciudad, The como City, ellos mismos claro. dicen. Esa es la ciudad para ellos, ¿no? Nada más la capital como tal. Pero sí lo decía muy bien Ceci, Nueva York es un personaje por sí mismo. Ahorita nos hablaba de toda esta corriente artística en sus distintas vertientes y va a ser el gran protagonista. En el cine también es el gran protagonista. No hay ciudad mayor filmada en la historia de la cinematografía que Nueva York, ¿sí? Se han hecho, bueno, y se seguirán haciendo cantidad de películas, como que ahorita buscan un poco los cineastas empezar a tocar también otras ciudades, pero es imposible. Casi siempre la mayoría termina por aterrizar sus filmografías, sus historias en esta gran ciudad. Y es que la historia de Nueva York es sumamente rica. Podemos partir, obviamente, desde que estuvieron ahí asentados los holandeses, las pequeñas colonias, pero cuando viene la parte de la gran migración con irlandeses, con polacos, luego toda la sociedad afroamericana también, le agregamos italianos, le agregamos asiáticos, bueno, hay una diversidad gigantesca, ¿no? Entonces, Nueva York es un pretexto por sí misma, grandes artistas, pensaba también en Andy Warhol, ¿no? Este gran personaje de la cultura popular que a partir de la publicidad, que era lo que a él le gustaba, del diseño, pues logró hacer una ciudad cosmopolita que se iba a tratar de replicar de manera inigualable, yo diría, pero que justamente de ahí hizo su nicho, su propia vida, ¿no? Entonces imagínense, pintores, escritores, actores, si nos vamos al teatro, me está faltando también hablar de ello, de Broadway, es increíble todo lo que podríamos hablar de Nueva York, tendríamos que hablar de 150 programas, ¿no? Uy, yo que estoy seguro. Sí, porque es una olla express y está en ebullición constante. Eso es Nueva York. Ahorita mencionabas teatros, museos, la ópera de Nueva York también, Sí. por supuesto. Bibliotecas. Bibliotecas, librerías, por Librerías. supuesto también. Y por otro lado, y es lo que se retrata mucho también en las películas y en las novelas de las que estaremos hablando durante el programa, hay un contraste muy fuerte
entre la opulencia y la pobreza. Ujú. A mí me sorprendió mucho, sí he tenido la oportunidad de ir varias veces a Nueva York. El Yankee Stadium es la mejor experiencia, el mejor servicio al cliente que puede haber, porque ahí lo que pagas no es tanto ir a ver perder a los Yankees, que es lo que me ha tocado ir a ver, Oye, sino la experiencia de sentirte en el estadio y de tener la experiencia completa. Y lo que es muy interesante es que, digamos, la parte que está abierta y que tiene vista a la ciudad, esto llama la atención, no es hacia Manhattan, es hacia el Bronx. ujú. Y eso también resulta muy interesante y es muy simbólico que en el Yankee Stadium lo hayan diseñado, porque el estadio está remodelado, lo hayan rediseñado de esa manera. Es una olla express siempre a punto de estallar con todos los aspectos positivos y negativos que puede tener una ciudad. Y es que yo creo que Nueva York, así como ha sido escenario de destrucciones. ¿Cuántas veces hemos visto a Godzilla acabar con Nueva York? ¿Cuántas veces hemos visto a King Kong subir, pues, o a una torre gemela o a un Empire State Building? ¿Y cuántas veces se ha destruido Nueva York en la vida real? O sea, creo que por eso Nueva York es una ciudad en la que confluyen muchísimos aspectos que son este caldo de cultivo que dan muchísimos pretextos literarios, la propia arquitectura de la ciudad. Hay tantas personas que quieren ir allá porque saben, como decía Frank Sinatra, que el que tenga éxito en Nueva York va a tener éxito en cualquier lugar. A nivel literario, yo creo que también el negocio de la literatura está asentado en Nueva York, no en la parte del sur, no de Manhattan, en Wall Street, sino más hacia el norte, más cercano al parque, que es en donde están las sedes de pues, las tres editoriales más importantes del mundo y en donde están todos los agentes literarios que te van a ayudar a vender, así como que, ay, qué padre, libros casi al kilo, así lo van a hacer. ¿Y cuántas ciudades en el mundo tratan de replicar un pedacito de Nueva York en sus propias ciudades? Pensaba, por ejemplo, en el barrio de Giza de Tokio, que trata de ser un reflejo de Nueva York. Entonces, ¿y cuántos autores se imaginan a Nueva York y escriben de Nueva York incluso sin haberla conocido? ¿Cuántas critican a Nueva York? Y es que decías muy bien, Raúl, es The City porque ellos dicen, a ver, la verdadera capital de Estados Unidos no es Washington, D.C. Aquí es en donde nacen las ideologías políticas, en donde nace la música hip hop, por ejemplo, en donde nacen todas las tendencias, no solamente literarias, sino artísticas, de cultura, en donde ha venido tanto refugio y donde hay tanta riqueza porque hay tantísima diversidad. Lo mismo encuentras una colonia de mexicanos que de italianos, lo mismo encuentras buenos que malos, ricos que pobres, gente con mucha educación, gente no tanto, en fin, es toda una jungla. Es que es la diversidad de la que ya hablábamos y realmente Nueva York, sí, pues la capital es Washington. Yo no he ido a Washington, en los que sí han ido me han hablado también maravillas de Washington, pero es que Nueva York es el verdadero simbolismo del sueño americano, como lo decía Frank Sinatra. Bueno, cabe decir que primero lo hizo Liza Minnelli, la canción de New York, New York, primero la cantó Liza Minnelli, luego Frank Sinatra. Realmente es el simbolismo, si lo puedes hacer ahí, la puedes romper donde sea, ¿no? Fíjense nada más, hablando del simbolismo, la Estatua de la Libertad, ¿no? Lo primero que veían los inmigrantes al llegar en barcos era ese símbolo, decir, ya estoy aquí. Y a partir de ahora en adelante voy a construir un futuro sumamente enriquecedor para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, sí, Nueva York es eso. Seguiremos hablando mucho más de Nueva York, por supuesto, de los autores, de los libros, de películas también, pero pues ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Juan Carlos. Bien, sí, quería hacer algunas puntualizaciones que de hecho ya comentaste, el tema de la migración, hablamos de Lee Island, el museo que incluso está ahí, la Estatua de la Libertad, lo que simboliza el sueño americano completo, incluso Nueva York como ese lugar que a pesar de que tiene por supuesto muchas dificultades, es el lugar donde se piensa que hay suficiente tolerancia y creo que eso es fundamental. Y nada más para puntualizar, ¿por qué razón no es Nueva York la capital de Estados Unidos? Tiene mucho que ver con el origen y esto me parece pertinente anunciarlo. Y sí, Washington es precioso. En 1800 se funda Washington para que sea un estado independiente o un espacio independiente para que se pueda tomar las decisiones de gobierno con neutralidad.
Y creo que eso es bastante sensato, es no permitir que la misma ebullición de una ciudad, fuera Filadelfia, fuera Boston, fuera Baltimore, que eran ciudades muy importantes, no tuvieran ese conflicto de intereses y entonces se fueron aparte y se funda en 1800 con esa intención específica. Pero bueno, vamos a ir hacia el Manhattan Edge, que es ese lugar donde el sol se pone de palmo a palmo en Manhattan. Continuamos en nuestro programa y vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Me gustaría hablar con ustedes de los espíritus neoyorquinos. En esta ciudad que pues ha sido tan retratada en novelas, cuentos, incluso programas de televisión, casi si nosotros no hubiéramos tenido el privilegio de estar en Nueva York y vemos imágenes de la ciudad, la vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque es una ciudad que ha sido tema y referente, en fin. Hay un cierto saborcito de la ciudad, un cierto no sé qué que ha influenciado la obra de muchísimos autores a través de los años y los volvió artistas más completos. Pienso, por ejemplo, en Edgar Allan Poe, ¿no? Este autor del siglo XIX que vivió una parte muy importante de su vida en Nueva York. Se mudó de Baltimore a la Gran Manzana porque como el país estaba en una crisis profunda, justamente ahí fue donde él creyó que podría encontrar una mejor oportunidad para dar a conocer sus letras. Entonces se mudó hacia Greenwich Village y consiguió un puesto en un periódico que se llamaba The Evening Mirror. Fue durante esta época que Poe asistió a una obra de teatro en Park Row Street en compañía de su amigo, a quien le contó la escena final de la obra y a él le hubiera gustado que se utilizara un cuervo. ¿Y qué creen? Ahí brotó la gran inspiración de yo creo que uno de los mejores poemas de Poe, si no es el mejor, y uno de los mejores del mundo. Pero Poe no es el único fantasma que recorre las calles de Nueva York. También está la cara bondadosa, barbada, con barba cana de Walt Whitman. Poeta, enfermero, periodista. Yo creo que es uno de los fantasmas más controversiales por todas sus abiertas referencias a sus preferencias y sobre todo porque fue en Nueva York donde se convirtió un cliente muy frecuente de estos lugares que se llamaban PAFT, que eran lugares llenos de poetas, de escritores, de actores que se ubicaban en los sótanos de hoteles como el Hotel Broadway y fue ahí donde se integró una asociación llamada Fred Gray, que era un grupo en donde se expresaba de forma abierta las preferencias que la gente tenía y sobre todo se sumaba a la vida cultural de Nueva York. Claro que el fantasma de Federico García Lorca a veces viaja de Andalucía hasta Nueva York, ya que esta ciudad lo marcó profundamente, ¿verdad? Escribió ahí y escribió sobre todo el contraste que había entre la frialdad y la indiferencia de todos esos de edificios y de cómo se sentía desesperadamente perdido mientras vivía en Nueva York. Por supuesto, tendríamos que hablar de Jack Kerouac, este escritor que se vio siempre atraído por Nueva York, por la Gran Manzana, y que tenía 17 años cuando viajó por primera vez ahí, y se queda a trabajar. Sobre todo en el West Bank Bar, donde conoce a un escritor decisivo en su vida, que fue Allen Ginsberg, que es un autor de la generación del beat. No podemos dejar de pensar en Nueva York sin hacer referencia a Susan Sontag, esta filósofa, novelista, ensayista, directora y guionista que nació en Nueva York en 1933 y que ha sido uno de los grandes referentes del MoMA, del Metropolitan Museum, y estuvo en constante contacto con la cultura y la hizo crecer. También no podemos dejar de pensar, si pensamos en Nueva York, en lo que lees en Nueva York, y es la revista The New Yorker. Es una revista semanal que publica críticas, ensayos, reportajes de investigación y que nos habla del estilo cultural maravilloso de la Gran Manzana.
Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, ¿por dónde quieres pasear primero? Ay, yo quiero pasear por Brooklyn, por el lugar de Paul Auster. Paul Auster es uno de mis autores favoritos. Yo creo que es uno de los autores contemporáneos más lúcidos. Y él escribe mucho de Nueva York. Él es total, él es The New Yorker. Es el típico espécimen neoyorquino. ¿Pero qué creen? No vive directamente en Manhattan, él vive en Brooklyn. O sea, él es de los que efectivamente él mira hacia Manhattan, y entonces tiene muchísimos de sus libros tienen que ver con Nueva York, pero sobre todo tiene la trilogía de Nueva York, que yo creo que es una de las delicias, en donde se ve esta agudeza que tiene Auster para describir la ciudad, para sentir la ciudad, para que si no has estado ahí, te puedas imaginar. Y son historias de misterio, todas diferentes, todas que parece que no tienen una conexión, pero el hilo conductor es precisamente la ciudad, así es de que Paul Auster es una buena recomendación. No, definitivamente, a mí también me gustaría seguir hablando de Paul Auster, porque más allá de esta trilogía de la que ya menciona Ceci, y efectivamente él es de Brooklyn, por eso le gusta tanto escribir de Brooklyn, y luego la gente tiende a pensar que Nueva York es Manhattan, no, hay mucho más allá. Hace rato Juan Carlos hablaba del Bronx, Harlem, hay que hablar también de Harlem. Tenemos el barrio de Queens, donde la comunidad judía es muy fuerte ahí, por ejemplo, ¿no? Y la latina y la india. Exacto, o sea, y luego nos podemos ir hablando también de los distintos barrios, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Brooklyn, de todas las obras de Paul Auster, yo he leído algunas que también se me hace un autor fantástico, entre ellas la de Fantasmas, que me gusta mucho el juego de colores que él utiliza, pero creo que a mí la que más me gusta no está en esa trilogía, casualmente está en una que se llama Brooklyn Follies, porque aterrizando un poquito lo que es como autor Paul Auster, es un autor sencillo, es un autor que nos retrata la vida cotidiana de cualquier ser mortal, ¿no? O sea, claro que hay misterio, como decía Ceci, pero el misterio que puede acontecer en cualquiera de nuestras vidas. Y entonces hace que te identifiques, no te pone un superhéroe, no te pone el galán de galanes, no te pone la musa, la diva, no, te pone gente como tú y como yo, con su día a día tradicional, y por eso me gusta tanto esta obra de Brooklyn Follies, porque habla de un tipo, Nathan Glass es el protagonista, que después de prácticamente 30 años de estar casado se divorcia, y esto es un golpe en su vida, y entonces que decide regresar al lugar de su infancia, que es Brooklyn. Yo creo que hay algo ahí de relación con el propio Paul Auster, y ahí entonces empieza a encontrar un mundo. Él quería regresar a Brooklyn a morir porque ya no le veía sentido a su vida, y de pronto se encuentra con que se está enamorando de la mesera del restaurante al que va. Conoce a un librero homosexual, pero sumamente culto, con el que tiene muy buenas pláticas. Se encuentra con su sobrino, que tenía muy joven ganas de triunfar en su propia especialidad profesional, y terminó manejando un taxi, ¿no? Y que al final, ¿cuál es la conclusión de este libro? Que este personaje de Nathan Glass no fue a morir a Brooklyn, sino fue a volver a vivir. Qué padre. Entonces, es un libro extraordinario, yo lo recomiendo mucho. Muy bien, yo tengo que ser franco, no he leído a Paul Auster. Lo que sí he leído es a Washington Irving. Y Washington Irving tiene una historia de Nueva York. Y en esta historia de Nueva York, como puede ser clásico de Washington Irving, va a haber un poco de misterio. La historia se desarrolla en 1809. Un caballero ya de edad avanzada desaparece en un hotel en donde se hospeda, pero deja un montón de documentos extraños ahí. Y pues lo que están buscando es reportarlo en los periódicos en todos lados, porque mientras más tiempo pase se va a poner complicada la cosa por los manuscritos, además de que no ha pagado la cuenta. Ese es una historia de Nueva York de Washington Irving. A mí me gustaría irme con un autor así completamente diferente, decían que un poquito loco. Hablemos de Truman Capote y bueno, Desayuno con Diamantes o Breakfast in Tiffany. La película, ya me dirás quién es el director, pero la protagonista es Audrey Hepburn. No, bueno, o sea, hay que ver la película, hay que leer el libro. Se trata de un narrador.
es un narrador muy curioso. A Truman Capote le gustaba estar experimentando con el tema del narrador. Y en este caso es un narrador que nosotros no sabemos quién es. Es un narrador anónimo y son las aventuras de Holly Golightly, que es una joven que logró codearse con las altas esferas de Nueva York. Entonces, este sueño aspiracional, digamos, como que la gran clase alta de los Estados Unidos vive en Nueva York, y eso es lo que los neoyorquinos dicen, digamos, como su especie de sangre azul está en Nueva York. Entonces, esta mujer logra ese sueño como democrático de codearse con toda esta gente, y hay como un refriteo nuevamente de este tipo de temas, porque actualmente hay muchas series que se están filmando en Nueva York y que se tratan de estos personajes que de alguna manera se abren espacio para llegar a codearse pues, con gente de las altas esferas. Amor Towles, por ejemplo, es otro escritor que hace un refrito de lo que hizo Capote y de personas que están en clase media, pero que logran codearse con gente de clase alta. Sí, a ver, dos Dime, apuntes. Primero, el de Juan Carlos me gustó mucho que pusiera como ejemplo a Washington Irving, ¿no? Porque pues otra de sus novelas muy conocidas, Sleepy Hollow, por ejemplo, que también es en Nueva York. Lo que pasa es que si tú lees el libro o ves las películas en sus distintas variedades y formatos, resulta que es un pueblito, el pueblito de Sleepy Hollow, pero que corresponde a lo que yo mencionaba hace rato, a las colonias holandesas que fueron de las primeras en establecerse en Nueva York, ¿no? Y bueno, ya sabemos que esta es una historia de terror del jinete sin cabeza, del profesor e investigador Ichabod Crane, por ejemplo. Es una historia muy buena. Entonces, hablando de terror y hablando de Washington Irving, pues habría que decir que también Sleepy Hollow es en Nueva York. Y la otra, ahorita que Ceci nos pronunciaba ya a Truman Capote, eso es lo padre que tenía Capote, estos experimentos con el narrador. Y en este caso, esa es, creo yo, la gran diferencia, que hay varias, pero la gran diferencia entre el libro y la película es justo esa. En el libro es el narrador que todo el tiempo nos está contando de esta mujer, de Holly Golightly, que era una mujer que simple y sencillamente se dedicaba a andar con hombres de mayor edad, pero con mucho dinero, con el objetivo de algún día casarse. Uh-huh. Y esa es la manera en la que entra a las altas esferas. Y el narrador nos está contando todo esto cuando de pronto se le ve truncado el sueño a ella y a él también cuando tienen un encuentro, pues lo podemos llamar hasta cierto punto fortuito, y el panorama les cambia completamente. La gran diferencia con la película es que no hay un narrador como tal, sino que la bellísima Audrey Hepburn acaba conociendo a George Peppard, era el actor. Y de nuevo, ¿no? La trama es más o menos la misma, pero George Pepper sí aparece todo el tiempo. No tenemos un narrador, sino que él es otro de los protagonistas, el protagonista masculino. Se encuentran y es una relación muy extraña entre que si hay amor, no hay amor, entre que ella sigue queriendo codearse con los demás. Es una obra muy buena y yo he escuchado gente que dice, es muy simple. Es muy rara, sí es simple, pero es de esas historias que no necesitan un budget gigantesco, sino que el propio guión, obviamente basado en la novela de Capote, lo que lo hace tan rico, yo diría. Yo estoy de acuerdo. Estaba pensando que una de las razones por las que los libros son mejores que las películas es eso, porque ¿cómo le haces para aterrizar literalmente el libro a través del narrador en la película? Se vuelve muy complicado. Con No una digo que voz sea en off. imposible. Sí. Podría ser, pero ¿cómo haces esas relaciones? Me quedé pensando que ese podría ser uno de los argumentos de por qué las películas no logran superar la imaginación que producen y la narrativa que produce un libro. Quisiera hacer referencia ahora a Edward Rutherford. Creo que ya he platicado de él en otras ocasiones. Ha dedicado su vida a hacer historias noveladas sobre las diferentes ciudades. Tiene una serie, habla de Rusia, de Moscú, habla de Londres, habla de París, y tiene publicado en 2009 Nueva York. Entonces es los 400 años de historia aproximados. Él lo que le gusta es tomar a una familia y desarrollar toda la historia de la familia en esos 400 años y con eso contarnos la historia de esta ciudad, en este caso la ciudad de Nueva York. A mí me gustaría ahora tomar a un extranjero que llega a Nueva York, llega huyendo del régimen de su país, y quiero hablar nada más y nada menos que del gran Federico García Lorca. Lorca llega a Nueva York y dice, ¿qué es esto?
O sea, los rascacielos, él es un andaluz que llega a un país que lo tiene totalmente sorprendido y una ciudad que lo apabulla. Eh, Escribe un poemario que es precisamente Poeta en Nueva York y entonces se ve, se siente la extranjeridad de García Lorca y todo lo que él admira de esta ciudad y todo lo que él compara con su tierra y toda la angustia que él siente porque él sabe que va a regresar y tal parece que está prediciendo lo que va a pasar y lo que va a pasar es que lo van a matar. Sí, sí, esa historia es fuerte, por supuesto, todos la conocemos. Me gustaría hablar también de uno de mis autores favoritos. Curiosamente, primero hago el paréntesis. Curiosamente, mi autor favorito, Stephen King, con más de 60 libros publicados, él no pone a Nueva York como uno de sus ciudades en las novelas. Él habitualmente donde sitúa sus historias es en la ciudad de Maine, en Portland, que es de donde él es originario, y casi todo el universo Stephen King, casi todo, está centrado ahí. Por ahí hay novelas que sí se salen de esta localidad, pero él no toca Nueva York como tal. Imagínate, más de 60 novelas publicadas y no es algo a lo que él recurre. Sin embargo, el otro, y yo sé que lo he comentado, pero a mí siempre me parece muy pertinente porque él me hizo desear ir a Nueva York, es Mario Puzo. Mario Puzo porque nos centra a partir del Padrino, pero no solo el Padrino, también el resto de sus novelas, pensemos en El Último Don, ¿no? Como la gran capital de las familias de la mafia italiana. Y eso me parece muy interesante, porque por supuesto que podemos pensar de Nueva York con los artistas, pintores, cantantes, teatro, pero cuando hablamos también de la mafia, que es el lado negro de la civilización, Nueva York estaba dividido. Nueva York y esto está basado en hechos reales, ¿no? Si pensamos en Carlo Gambino, si pensamos en John Gotti, en Paul Castellano, bueno, las familias realmente se habían apoderado de Nueva York. Toda Manhattan, pero también Brooklyn, también el propio Nueva Jersey, que es el vecino, estaban regidos por una familia. Y entonces eso es lo que nos queda muy claro en El Padrino, cómo es que tenían sus propios negocios distintos cada uno, ¿no? Pero esa era la manera en que se estaba estructurado. Y tú decías, tú no te puedes salir de tu distrito, yo no me puedo salir de tu, entonces no nos metemos. Y eso nos hace ver el otro lado de la moneda también de Nueva York en toda esta diversidad de la que ya hablábamos. Sí, bueno, y hablando de diversidad, bueno, estamos un poquito antes. Estaba pensando en La Edad de la Inocencia Muy bueno. de Edith Wharton, que habla precisamente de la alta sociedad neoyorquina en la década de los 70 del siglo XIX, 1870, que además esa obra ganó el Pulitzer en 1921. Y es interesante e importante porque el crack, vaya, no es que se dé en Nueva York, pero se da en Estados Unidos en 1929. Y la opulencia llega a su más alto grado. Y después va a regresar en 1987 otra novela de Tom Wolfe que se llama La hoguera de las vanidades, todas desarrolladas precisamente en Nueva York, donde se habla y se critica al mismo tiempo esta opulencia neoyorquina que, pues sí, es la meca de prácticamente todo, ¿no? Por eso son interesantes estas historias y bueno, la lista continúa. Y además, bueno, yo creo que habla mucho de la frivolidad de toda esta sociedad tan opulenta, ¿no? Yo quisiera hablar, porque hemos hablado mucho de todas estas novelas, poemas que hacen como un panegírico de Nueva York, pero hay una que acaba de ganar el premio de editores, que se llama A Little Life. Y A Little Life es la vida de un chico que es adoptado, pero que nunca se siente digno. Entonces, él vive en Maine, se va a vivir a Nueva York y dice, ¿qué es esto? O sea, las rentas son caras, todo está lleno de cucarachas, la comida es carísima, los servicios son muy malos. Y entonces te lleva a ver el monstruo que puede ser Nueva York, en donde la gente, hay mucha delincuencia, no puedes caminar por ciertos barrios a cierta hora, y entonces romantizamos a veces un poquito lo que puede llegar a ser Harlem, pero pásate por Harlem a cierta hora o pásate por ciertos barrios que en donde hay muchísima delincuencia, en donde se trafica mucho droga, etcétera, o trata de llegar a un edificio, ¿verdad? De subarrendamiento, en donde nunca vas a tener, llegas con tu súper y
elevador no funciona, no hay buen internet, no sé. En fin, es algo muy chistoso porque critica Nueva York y lo deja al revés de todo lo que nosotros, por ejemplo, hemos estado hablando en las otras novelas. A Little Life se llama. Hijo, me hiciste recordar, Ceci, cuando fui a Nueva York, cuando todavía estaba casado, estábamos recorriendo todo y queríamos ir justamente a un Target, al supermercado, y nos equivocamos en el metro Cállate. y nos bajamos en un barrio así, como dices, Qué miedo. lleno de latinos, pero de latinos que dices, hijo, qué feo me están viendo estos, y caminando así con mucho temor. Y seguimos avanzando y sí, el cambio fue brutal, ¿no? Entre lo que estábamos turisteando y a donde llegamos de pronto, no, hombre, fue como, córrele ya al metro y vámonos de regreso, vamos a pedir un taxi, porque sí se sintió eso, ese retrato del que estabas hablando ahorita. Hay cambios muy drásticos entre calle y calle, ¿eh? Entre cuadra y cuadra. Pero bueno, también quería comentar, me gustó lo que decía Juan Carlos sobre la edad de la inocencia. Me remite precisamente a una película de la edad de la inocencia, justamente, es muy buena, con Daniel Day-Lewis, y la dirige Martin Scorsese. Y es de las pocas películas en que Martin Scorsese se sale de su tradicionalismo de la mafia, que ya estábamos hablando hace rato. Hace completamente una historia muy diferente a lo que él suele hacer. Y la otra que dijiste, La hoguera de las vanidades, hay una película también claro. con Brian, que es de Brian De Palma, y sale Tom Hanks y Bruce Willis muy jóvenes, jovencísimos. justamente, Y ¿no? Jessica Entonces, Lange, ¿no? ¿mandé? Jessica Lange. ¿o Y quién es? es Jessica Lange. Sí, Es sí, sí. Jessica Lange, me Entonces, parece. Es muy buena película. ahorita me hiciste pensar en esas también, ¿no? Bueno, y ahorita ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero haré algunas recomendaciones de cine que me gustan mucho. Bien, he tenido la fortuna de, cuando he ido a Nueva York y me quedo bastantes días, la oportunidad de, digamos, quedarme en la zona de Queens, en Jackson Heights, que es esta zona de latinos y de gente de la India. Quizá también por las experiencias vitales, meterme más en los barrios. Yo sé que hay de barrios a barrios, pero también es otra manera de vivir Nueva York. Si Porque no ciertamente... te maten, Juan Carlos. No, lo que pasa es que muchas veces nos vamos nada más en la parte turística y me parece que parte de la diferencia que hemos platicado de ser turista o ser viajero, ¿no? Y parte de viajar es también meterte en las entrañas de una ciudad y pues sí, ¿por qué no incluso vivir alguna mala experiencia que nos permita pues hasta una buena escritura, ¿no? Me voy rapidísimo porque quiero recomendar 2 libros más. El diario de Nueva York de Peter Cooper, que es en realidad un libro ilustrado sobre Nueva York, qué muy padre. bonito. Y el año pasado se estrenó de Fran Lebowitz, Un día cualquiera en Nueva York. Leo brevemente la reseña. Es hilarante. Una dosis de Huck Finn, agréguesele un poco de Lenny Bruce, Oscar Wilde y Alexis de Tocqueville, una pizca de taxista, juegos de palabras variados y un picadillo de jerga. Qué rico. Remátese con un toque de sabelotodo, una prosa elegante y hábilmente afilada. Habría que leer Un día cualquiera en Nueva York de Fran Lebowitz, publicado en 2021. Uy, ese debe de estar padricísimo. Finalmente, antes de que terminemos, porque tenemos que hacer alusión a algunas películas. Gangsters de Nueva York, Algo para recordar, o Tienes un email, que sería como el remix. Sex and the City, Los cazafantasmas, Soy leyenda, muy recomendable de este año, Tic Tic Boom, extraordinario musical, El irlandés, El lobo de Wall Street, Estafadora de Wall Street, y bueno, la lista puede continuar. Yo quisiera cerrar recomendando a Paul Auster, 4321. Es un experimento narrativo muy bien logrado de Paul Auster. Habla precisamente de diferentes vidas, como de escenarios de universos de cuerda que suceden en Nueva York. Bien interesante. Y bueno, en las películas también rápidas algunas recomendaciones. Amor sin barreras, West Side Story. Tenemos todo lo que ha hecho Woody Allen prácticamente. Vaquero de medianoche, Cuando Harry encontró a Sally, Mejor imposible, por supuesto King Kong, El ciudadano Kane, Perfume de mujer y una de las que más me gusta, sí. Once Upon a Time in America, Érase una vez en América, de Sergio Leone. Hay que agradecer en guionismo también a Luis Carmona, Ariani Sánchez, Carmen Asensio, Kiara Cortés, y que nos ayudan también en la parte de postproducción, Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.
Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer también a la producción, Brandon Hurley, Fabián Gutiérrez, a Sofía Aranca, Valeria Martínez. Un abrazo a Pepe Toño, que ha estado malito de salud. Esperemos ya tenerlo de vuelta pronto. Pues que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La ciudad de Nueva York, vista desde el puente de Queensboro, es siempre la ciudad vista por primera vez en su primera promesa salvaje de todo el misterio y la belleza del mundo. F. Scott Fitzgerald.